Controversias. Mormonas. Hola, mis estimados amigos, mis hermanos en esta aventura. Aquí me tenéis una ocasión más haciendo este programa especial acerca de la noticia que básicamente ya muchos conocéis, pero si no, os lo digo. ¿eh? Y es que la corporación Santos los últimos días fue multada con $1 millón de dólares junto con su. Bueno, pues os voy a decir, como dice aquí en el papel, la entidad una entidad sin fines de lucro operada por la Iglesia Sud, por la Corporación Sud, digo, una entidad. ¿eh? Bueno, entonces es una noticia muy importante y vamos a ver sí, de qué trata todo esto, o eso va a ser mi intención. Perdona, estoy. Bien. Y de qué trata todo, es decir, de qué trata esto, la respuesta de la corporación. Bien, ¿cómo empezó todo esto? Pues vamos a ver cómo empezó todo esto, ¿no? Es decir, y empezó porque David Nielsen, de 41 años, renunció a su empleo en la iglesia en agosto porque, según el post, su esposa e hijos habían dejado de ser miembros de la iglesia. Nielsen alega en la anuncia que él se le pida a Visor, el brazo de inversión de la iglesia, tiene participaciones por valor de entre 99.000 millones y 101.000 millones. Afirma que S&P no cumple con las regulaciones de la IRS por usar un porcentaje de sus fondos anualmente para fines religiosos, educativos o caritativos. Y también sabemos que David Agnese presentó la denuncia el 21 de noviembre del 2019. La denuncia de David Nielsen, que fue gerente de carteras de Ensign Peak, y esto lo vamos a ver porque tengo aquí el. Bueno, voy a compartir pantalla para que veáis a este personaje, el que puso la denuncia. ¿eh? Este es el hombre que. Este es el personaje. Este es David Nielsen, y como veis aquí. ¿eh? Exactamente, ahí, ahí, se nos va. Ah, bueno, decir, cada vez que haga eso, me fastidio más. Bueno, es en Piga Visual, trabaja para que veáis que es verdad lo que acabo de leer. Entonces dice, la denuncia de Abel, voy a dejar de compartir pantalla. ¿eh? Dice, la denuncia de Daveniese, que fue gerente, como hemos visto, de cartera de SIPIC, que consta como que todavía ahí en LinkedIn todo lo que lo es, y que por eso solicitó presentarse en calidad de informante protegido. Alegó que el fondo no hacía aportes benéficos a pesar de estar inscrito como una sociedad de beneficencia. Se refiere a la Corporación Sur. Exenta de impuestos. Los encargados de la firma de la Iglesia, que son una sola cosa, subrayaron, aseguraron que al año destinaban casi 1.000 millones a causas humanitarias e instituciones caritativas. El denunciante también acusó a Ensign-Pic de utilizar donaciones exentas de impuestos para rescatar dos emprendimientos de la Iglesia durante la crisis de 2008, una compañía de seguro de vida y el centro comercial de City Creek. Básicamente así es como empezó todo esto. Bueno, luego dicen que se sabía de esto en el 2018, pero que S&P no hizo nada hasta el 2020. La deuda que, la deuda que tienen es de alrededor de 20.000 millones, pero ellos recaudaron 32.000, que es lo que vamos a ver. Primero voy a leeros la noticia que, mm,
que salió en los periódicos, ¿de acuerdo? Y después os mostraré la noticia de dónde sacaron los medios de comunicación los datos. Bien, voy a ponerme las gafas, que como sabéis, si no lo recuerdo, yo lo veo bien de cerca ya por la edad que tengo. Bien, esta es sacada del periódico digital 5 días, aquí, 5 días, que pertenece al al país.com. Es decir, el país aquí en España es un país de prestigio junto con otros periódicos internacionales como es La Razón, El Mundo, ABC, etcétera, etcétera. Bien. Dice la SED, es decir, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, ¿eh? Las siglas son la SED, en inglés, dice, multa a la Iglesia mormona por ocultar la gestión de un fondo de 32.000 millones de dólares. Le preocupa que la divulgación de sus inversiones tuviera consecuencias negativas. La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, SED por las siglas en inglés, ha desvelado hoy cargos contra NC Peak Advisor, bueno, una entidad sin fines de lucro operada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, denominación con la que opera la Confesión Mormona en Estados Unidos para administrar las inversiones de la Iglesia. En concreto, le acusa de no presentar formularios que hubieran revelado inversiones de la Iglesia en acciones y por presentar en su lugar formularios en nombre de compañías fantasmas. Veremos que son 13 compañías fantasmas que ocultaban el portafolio real de la Iglesia y tergiversaban el control de S&P sobre las decisiones de inversión de la Iglesia. La SED también anunció cargos contra la Iglesia por haber causado estas violaciones. Para resolver los cargos, S&P ha acordado pagar una multa de 4 millones de dólares y la propia Iglesia pagará a su vez 1 millón de euros de sanción. En total, 5 millones fueron la multa que han acordado. Luego hablamos sobre esta multa. La fe, ampliamente conocida como Iglesia Mormona, mantiene miles de millones de dólares en inversiones en acciones, bonos, bienes raíces y agricultura. Eso lo vamos a ver también luego. Cada parte de su cartera está controlada por Nancy Peak. Aviso, un administrador de inversiones y fines de lucro, supervisado por líderes eclesiásticos conocido como su obispado presidente. Y luego vamos a ver también qué es la función del obispado presidente. ¿De acuerdo? A la Iglesia le preocupa que la divulgación de su cartera, que para 2018 creció aproximadamente 32.000 millones, pudiera tener consecuencias y por eso actuaron así. Desde que un denunciante alegó, como lo ha visto David Aniense, en 2019 que la Iglesia había acumulado casi 100.000 millones de fondos en lugar de destinarlos a causas benéficas, NCP ha sido una fuente de intriga y misterio para la fe y para las corporaciones de casi 17 millones de miembros con sede en Utah, que alienta a los miembros en todo el mundo, darle el 10% de sus ingresos en lo que se conoce como diezmo. Cada vez más la Iglesia y su brazo de inversiones se han enfrentado a un escrutinio por el hecho de que la ley fiscal exime en gran medida a su grupo religioso de pago de impuestos estadounidense. El CIPID está registrada como una organización de apoyo y auxilio integrado de la Iglesia. En un comunicado, los funcionarios de la Iglesia dijeron que durante el periodo de tiempo investigado, ninguna de sus posesiones había pasado desapercibida y que todas habían sido reveladas a través de compañías separadas. Dijeron que habían confiado en el asesoramiento legal sobre cómo cumplir con sus obligaciones de presentación de informes mientras intentaban mantener la privacidad de la cartera. Y señalaron que S&P había cambiado su enfoque de presentación de informes después de enterarse de las preocupaciones de la Comisión de Valores de Bolsa de Estados Unidos en 2019. Que afirmamos nuestro compromiso de cumplir con la ley, lamentamos los errores cometidos y ahora damos por cerrado este asunto, dijeron. Y luego también continúan, alegamos que la Administración de Inversiones de la Iglesia, con el conocimiento de la Iglesia, hizo todo lo posible para evitar revelar las inversiones de la Iglesia, dijo Gubin Grewal, uno de los representantes
de la Comisión de Valores de la y Bolsa de Estados Unidos. Añadió que el requisito de presentar información oportuna y precisa se aplica a todos los administradores de inversiones institucionales, incluidos los de grupos y fines de lucro y de caridad. Bien, y continúa la noticia. El acta de la SED, es decir, la Comisión de Bolsa y Valores de Valores y Bolsa de Estados Unidos, encuentra que desde 1997 hasta 2019, S&P no presentó los formularios 13F, los formularios en los que los administradores de inversiones deben revelar el valor de ciertos valores que administran. Según el acta, a la Iglesia le preocupaba que la divulgación de su portafolio, que para 2018 llegó aproximadamente a 32.000 millones de dólares, tendría consecuencias negativas. Y bueno, el acta acusatoria de la Comisión de Valores la Comisión de Valores de Bolsa de Estados Unidos, en cuenta que S&P mantuvo discreción de inversión sobre todos los valores relevantes, que controló a las compañías fantasmas y que dirigió a los gerentes de los negocios, la mayoría de los cuales eran empleados de la Iglesia, para que firmaran las presentaciones ante la comisión. Los formularios y firmas fantasmas falsearon, entre otras cosas, que las tenían una única dirección de inversión y votos sobre los valores. Pero en realidad continúa el acta de la SED. S&P retuvo el control sobre todas las decisiones de inversión y voto. El administrador de inversiones de la Iglesia de los Santos últimos días, con el conocimiento de la Iglesia, se esforzó mucho para evitar divulgar las inversiones de la Iglesia, privando a la Comisión y al público inversor de información de mercado precisa, dijo Gulben Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SED. El requisito de presentar información oportuna y precisa en los formularios 13F se aplica a todos los administradores de inversiones institucionales, incluidas organizaciones sin fines de lucro y calidad. Bien, y esto es básicamente la noticia que básicamente se ha dado de cara al público, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿de dónde la han sacado? Bien, pues la han sacado la noticia la han sacado, yo la tengo aquí en español, impresa, ocupa una hoja, pero voy a enseñaros cómo lo podéis vosotros hacer. Y para ello voy a compartir pantalla para que lo hagamos a la vez, ¿vale? Y para que lo veáis. Vale, bien, pues yo he entrado a Google Chrome. A mí sí que me gusta trabajar, me levanto las gafas porque si no, no veo bien la pantalla. Bien, y he puesto Seed Charges de Choose. Entonces, aquí hay dos. Esto es un portafolio, ¿verdad?, que no nos interesa en sí. Lo que nos interesa es esta de aquí. Entonces, damos aquí. Y ya vamos a la página. Yo, decir, todo lo que está aquí, si entendéis inglés, pero si no, yo, mira, lo cambio al español. Y yo os muestro un poco aquí de cerca para que veáis que básicamente es lo que dice ahí, es lo mismo que tengo yo aquí impreso, que lo he imprimido de ahí. Entonces, ahora dejo de compartir pantalla y vuelvo a ponerme las gafas y vamos a leer la noticia tal como salió en la página oficial de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos. Es la página que hemos visto, es la página oficial. Página oficial, no hay otra. Dice: la SED acusa a la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días y a su empresa de gestión de inversiones por fallas en la divulgación y declaraciones erróneas. Para publicación inmediata. 2023-35, pero dice Washington DC, es decir, Washington, Distrito Columbia, Washington DC, 21 de febrero del 2023. La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy casos contra Innocent Pit Advisory Company, una entidad sin fines de lucro operada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días para administrar las inversiones de la Iglesia, por no presentar formularios que habrían revelado el patrimonio de la Iglesia, inversiones y, en cambio, presentar formularios para compañías ficticias
que ocultaban la cartera de la Iglesia y declaraban erróneamente el control de S&P sobre las decisiones de inversión de la Iglesia. La SED también anunció cargos contra la Iglesia por causar otras violaciones para resolver los cargos. S&P acordó pagar una multa de 4 millones y la Iglesia acordó pagar una multa de 1 millón, que es de que hemos hablado. La orden de la SED determina que desde 1997 hasta 2019, S&P no presentó los formularios 13F, los formularios en los que los administradores de inversiones deben revelar el valor de ciertos valores que administran. Según la orden, a la Iglesia le preocupaba que la divulgación de su cartera, que para 2018, creció a aproximadamente 32.000 millones, podría tener consecuencias negativas. Para conocer la cantidad de la cartera de la Iglesia y con el conocimiento y la aprobación de la Iglesia, S&P creó 13 empresas fantasmas. Es lo que LLC significa, empresas fantasmas. Ficticias, aparentemente con ubicaciones en todo Estados Unidos. Y presentó los formularios 13F a nombre de estas empresas fantasmas en lugar del nombre de S&P. La orden determina que S&P mantuvo la discreción de inversión sobre todos los valores relevantes que controlaban las empresas ficticias y que dirigía a los gerentes comerciales nominados, la mayoría de los cuales eran empleados de la Iglesia, para firmar los archivos de la comisión. Los formularios 13F de las empresas ficticias declararon erróneamente, entre otras cosas, que las empresas ficticias tenían la discreción exclusiva de invertir y votar sobre los valores. En realidad, según la orden de la SED, S&P retuvo el control sobre todas las decisiones de inversión y votación. Alegamos que el administrador de inversiones de la Iglesia Sur, con el conocimiento de la Iglesia, hizo todo lo posible para evitar revelar las inversiones de la Iglesia, privando a la Comisión y al público inversionista de información precisa del mercado, dijo Gulbin S. Gregwald, director de la división de la SED, de cumplimiento el requisito de presentar información oportuna y precisa de los formularios TCF se aplica a todos los administradores de inversiones institucionales, incluidas las organizaciones benéficas y sin fines de lucro. S&P acordó resolver la acusación de la SED de que violó la sección 13F de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 y la regla 13F1, la misma a no presentar los formularios 13F y por tergiversar información en estos formularios. La Iglesia acordó resolver las acusaciones de la SED de que causó las violaciones de S&P a través de su conocimiento y aprobación del uso de las empresas ficticias y fantasmas por parte de S&P. Paul Fien realizó la investigación de la SED bajo la supervisión de Tracy Combs y Tanya Bernard de la Oficina Regional de Salt y Laura Metcalfe de la Oficina Regional de Denver. Bien, toda esta resolución, todo esto salió en un escrito de unas 9 páginas que voy a mostraros para que la veáis, porque está en inglés, no está traducida. No me ha dado, sí, le he considerado si alguno lo quiere traducir o entiende inglés, pero vamos, voy a explicar los ciertos puntos de ella. Esta es la página. Estados Unidos de América, antes de la Security Exchange Commission. Bueno, entonces está aquí, está explicando todos los puntos, pam. Yo tengo señalado los puntos 21 y 22, que son estos de aquí, que es acerca de las empresas ficticias, que es básicamente lo que hemos hablado. Luego tenemos a los puntos 31, 33, esta es la estructura de las empresas ficticias, las violaciones, y aquí lo de la que responde, etcétera. Y bueno, tengo la foto de Vanessa
Countryman, pero como secretaria, pero no es interesante, en mi opinión, que veáis como eso, 19 páginas. Como veis. El punto 21 y 22, básicamente lo que, lo que nos dice, para que lo que nos dice los puntos 21 y 22, eh, a ver si lo encuentro. Bueno, pues básicamente dice que los administradores de compañías fantasmas fueron sancionados porque tenían nombres comunes y la presencia limitada. Ah, aquí está, sí que lo tenía. Bien, dice, dice el punto 21 dice, cada compañía clonada estableció un administrador de negocio quien de acuerdo a los términos de las empresas ficticias tenía la responsabilidad del llenado del reporte de la compañía ante el gobierno, reembolso, notificaciones y otros asuntos similares, incluyendo reportes requeridos al instalador de la ley de inversiones o entidades que ejecutan inversiones a su criterio. Sin embargo, bueno, y luego el punto 22 dice los administradores de las compañías y empresas fantasmas fueron porque tenían nombres comunes y empresas limitadas de redes digitales y sociales y por lo tanto era menos probable que se les conectara con el fondo S&P a Visa. Básicamente eso es lo que dice. Bien. ¿Y cuál fue la respuesta? Es importante. ¿Eh? ¿Cuál fue la respuesta de la corporación Sub al respecto? Pues vamos a verla. Os lo voy a enseñar cuál fue eh, lo que, lo que la iglesia, lo que la iglesia respondió. Entonces vamos a compartir pantalla aquí. Bien, quiero que os fijéis aquí arriba en la fecha, 21 de febrero de 2023 solicite nota de prensa. Entonces, la Iglesia emite una declaración sobre el acuerdo con la SEC, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos. Bien. La Iglesia publicó la siguiente declaración el martes 21 de febrero de 2023. La Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, su administrador de inversiones asociada a S&P, han llegado a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores, SEC por sus siglas en inglés. Los administradores de inversiones que supervisen la cartera de acciones públicas superior a cierto umbral deben presentar su formulario 13F al SEC trimestralmente. Estos formularios revelan públicamente los nombres de los valores y sus importes. Desde el año 2000, S&P recibió asesoramiento jurídico y se ha basado en él en relación a cómo cumplir con su obligación de dar informes al mismo tiempo que intenta mantener la privacidad de la cartera de valores. Como resultado, S&P estableció compañías separadas, en fin, las compañías fantasma, cada una de las cuales presentó formulario 13F en lugar de un único informe consolidado. S&P y la Iglesia consideran que todos los valores que deben informarse incluyen las presentaciones de las empresas individuales. En junio de 2019, la SEC expresó por primera vez su preocupación por la forma de presentar informes de S&P en S&P. S&P ajustó su forma de realizar los informes y comenzó a presentar un único informe consolidado. Desde entonces ha presentado 13 informes trimestrales en total, conformidad con los requisitos de la SEC. Este acuerdo se relaciona con la forma en que se presentaron los formularios antes de esa fecha. S&P y la Iglesia han cooperado con el gobierno durante el periodo transcurrido mientras se buscaba la solución. Afirmó nuestro compromiso de cumplir con la ley, lamentamos los errores cometidos y ahora consideramos este asunto cerrado. Bueno, ¿qué es S&P? Es un administrador de inversiones social de la Iglesia. ¿Qué es la SED? La Comisión de Bolsa y Valores. ¿Qué son los formularios 13F? Los administradores de inversiones que supervisan una cartera de acciones públicas superior a cierto umbral deben presentar los formularios 13F a la SED trimestralmente, como hemos visto. ¿Sabía la Iglesia en cuanto a la práctica de S&P que se describe en la orden? Respuesta a los líderes. Esto es importante. Los líderes de mayor responsabilidad de la Iglesia recibieron asesoramiento jurídico y se basaron en él cuando aprobaron el uso de empresas externas para presentar los informes.
S&P se encargó de la mecánica del proceso de presentación. Los líderes de mayor responsabilidad de la Iglesia nunca prepararon ni presentaron los informes específicos en cuestión. ¿Se ha abandonado la forma de preparación del informe con motivo de la orden CS19? Sí, en junio de 2019 la SED expresó por primera vez su preocupación por la forma de presentar informes de S&P. S&P ajustó su forma de realizar el informe y comenzó a presentar un solo informe consolidado. Incumplió S&P las regulaciones de la SED. Hemos llegado a un acuerdo con la SED, afirmado nuestro compromiso y cumplir con la ley. ¿Cuándo se paga la multa? Se paga al Tesoro de Estados Unidos. ¿Dónde se provendrán los 5 millones? Se utilizarán las ganancias de la inversión de la Iglesia para pagar el acuerdo. ¿Cómo se invierten las reservas de la Iglesia? Siguiendo el principio de prepararse para el futuro. ¿Por qué se llegó a este acuerdo? Hemos trabajado con la SED durante años para llegar a este acuerdo. Hemos llegado a una solución y decidimos no prolongar el asunto. ¿Afectará este acuerdo a la capacidad de S&P para seguir haciendo inversiones? No, con el anuncio de la orden el asunto queda cerrado. Y eso es el punto, que la Iglesia da por zanjado el asunto con esa declaración y ya está. ¿Eh? Bueno, pues hasta ahora hemos visto, es decir, la denuncia, hemos visto la respuesta de la Iglesia, que básicamente está diciendo que ellos no son responsables, que se habían puesto en manos de unos asesores y que estos asesores, pues, digamos que les guiaron mal para hacer las inversiones. Ahora vamos a hablar un poco de quién son un poco los responsables de ello. Entonces, para eso voy a compartiros un momento la pantalla y para leer algo, ¿no? Y dice, las inversiones de la Iglesia, por ejemplo, son supervisadas por dos comités, dijo el obispo Cause. El Comité de Política de Inversión, presidido por el presidente Russell M. Nelson, está compuesto por la primera presidencia, un miembro del quórum de los 12 apóstoles y miembro del obispado presidente. El segundo comité es el Comité Ejecutivo de Inversiones. Se reúne mensualmente e incluye al obispado presidente y a los directores generales de las inversiones de la Iglesia. Este comité revisa y prepara recomendaciones para ser llevadas al Comité de Política de Inversiones. Entonces, ya vemos que quién son los encargados. Y ahora vamos a ver qué es el obispado presidente. Es decir, es algo que os dije antes que íbamos a ver. Pues vamos a decir, para que veáis básicamente la definición, no es otra cosa. Dice, el obispado del presidente es un consejo de 13 hombres, es un consejo de 3 hombres que trabajan bajo la dirección de la primera presidencia, es decir, un presidente y dos consejeros. Administran asuntos tales como la ayuda humanitaria, los programas de bienestar, los diezmos y los ofrendas de ayuno, las propiedades y la organización de la célula de los miembros, entre otras cosas. También viajan con frecuencia, Es decir, hay un enlace, tipo que esto está sacado de la página de la iglesia, y allí. Y si alguno se presenta, son muchas las inversiones que tiene la iglesia, es decir, a través de Ensign Speak, pues voy a mostraros unas pocas, voy a mostraros unas pocas para que veáis en qué invierte. Y decir, a la izquierda va a estar el nombre y a la derecha va a estar el valor, ¿de acuerdo? Pero básicamente la Iglesia invierte unos 100 millones en total. Voy a mostraros. Es decir, para que lo veáis. Apple, Microsoft, United, Health Group, Alphabet, Exxon, Johnson Johnson, Amazon, Mastercard, JP Morgan, Walton and Company. Ahora yo voy a preparar la segunda parte, que es decir, para que sigáis viendo y no voy a mostraros básicamente más. Para que veáis. Esto ya,
es de lo que vimos, Wellman, el Software and Service, farmacéuticas, equipos de ayuda, decía, oil es decir, combustibles, semiconductores, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente con esa imagen hubiera averiguado todo, pero que estaban separados, había más. Bueno, que había. Eso es un resumen un poco de esto, de esta compañía sin esta entidad, como dijo, sin fines de lucro, que es sin pique. Bien, que en resumidas cuentas, para que nos hagamos una idea, eh, hubo un hombre, David Nielsen, que denunció, se pusieron las manos a la obra, descubrieron ciertas cosas, la iglesia, a raíz de la denuncia, intentaron ponerse al día, porque ellos sabían desde del 2018 que había esta investigación, pero no hicieron nada hasta el 2020, básicamente. Ya llevaban las prácticas desde el año 1997. Con los 5 millones, ¿qué pasa? Que esa multa, pues es la pregunta que casi del millón, por se me decir, pero no exactamente no es la pregunta del millón, pero es, ¿con 5 millones ya se olvidan? No, hombre, no. Los 5 millones que de multa, es decir, los 4 millones que paga el SINPIC y el millón que paga la Cooperación Sur, es solamente para que no se produzca un proceso es decir, fiscal, es decir, un proceso judicial, para que me entendáis mejor. Con eso dice, mira, nosotros pagamos esta multa y después nos ponemos al día con lo que debemos. ¿Entendéis? Sí, pagan una multa para que no se dé mucha publicidad, no, es decir, para que no vayan a juicio, pero después dice, ¿cuánto debemos? 20.000 millones. Bueno, pues vamos a pagar, vamos a ponernos al día de cuánto debemos por no haber hecho los informes 13F bien. Eso es la realidad. Es decir, los 5 millones es para que no se haga el proceso judicial. ¿Eh? Sí. Vale, vale. Aceptamos que somos culpables, que hemos hecho algo indebido. Eso es exactamente la multa. Pero sí que tienen que coger y ponerse al día y gastarse unos cuantos milloncejos más para ponerse al día con la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos. Esa es la realidad. ¿Eh? Así que junto con las denuncias que tienen en Australia y en Canadá, es decir, dentro de poco la Iglesia se va a quedar sin efectivo, cosa muy rara. Es decir, ya os digo que no. Pero en Australia y en Canadá, al no haber transparencia, al haber habido engaño, ¿y cómo ha sido este engaño? Y bueno, yo lo voy a decir. Veréis, ciertos países como Australia y Canadá, la Iglesia tiene que justificar el uso de los donativos. Y la verdad es que tanto en Australia como en Canadá han engañado, han dicho que se usaba esos donativos para ciertos fines, cosa que no es verdad. Por ejemplo, en Canadá afirmaban que parte del dinero que se recaudaba iba a la universidad, y es que va a la Universidad de Brigham Young, casi una gran cantidad de dinero, y dicen que los donativos de Canadá era para la Universidad de Brigham Young para ayudar a los estudiantes canadienses. Bueno, pues los estudiantes canadienses deben ser los más ricos del mundo porque recibían más dinero de lo que necesitaban. Es decir, es como si yo digo, es decir, a la Universidad de Salamanca, por ejemplo, de aquí de España. Es decir, hay estudiantes canadienses, pero solo hay 7 estudiantes canadienses y reciben 320 millones. Jolín, 320 millones, sí, para 7 estudiantes. No, no concuerda. Es decir, ahí sí, no se gastan los 320 millones los 7 estudiantes canadienses en Salamanca. Ya os digo yo que no.
vamos, serían, es decir, tendrían a su servicio, venga, vamos, aquí ponme la copita, que hay sirvientes que no veas. ¿Eh? Pues básicamente eso. Es decir, el que que han comunicado, es decir, informes de uso de donativos de manera no apropiada. Es decir, que les daban este uso, pero en realidad no se usaba, ya que la Iglesia en donativos y caridad no se gasta. Ahora se gasta más. Antes se gastaba 40 millones, ahora se gasta más. Ahora se gasta, dice, que 1.000 millones en ayudas, pero no se ven esos 1.000 millones. Además, una iglesia, entender, esto es mi punto de vista, mi opinión, una iglesia que tiene tantos millones eh, en una catástrofe como ha ocurrido ahora en Turquía y en Siria, y lo que está pasando, pues sigue la guerra entre Ucrania y Rusia. Es decir, pero vamos a ver, vamos a irnos a Turquía y Siria. No hace falta, es decir, ir y apoyar a otras organizaciones como Cáritas o Cruz Roja, sino haz ayuda tú directa. Pero eso no lo grave. Lo grave es, yo pago mis ofrendas de ayuno para, digamos, y la iglesia tiene tanto dinero que pueda ayudar a Turquía y a Siria. Y aún así, hermanos, miembros, este domingo, por favor, trae ropa y medicinas y enseres para enviarlos a Turquía. ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Que la iglesia, pese a que tiene dinero, pide a los miembros que den ropa y medicinas y similares y alimentos que no caduquen, es decir, alimentos básicos de sin caducidad, que no caduquen, para ayudar a Turquía y a Siria. ¿Y tú qué haces? Si yo estoy pagando mis ofrendas de ayuno y mis donativos y tengo que además aportar un extra para ayudar a Turquía y a Siria. Ojo, no quiere decir que no se debe ayudar. Ojo, estoy diciendo que la Iglesia, pudiendo ayudar sin necesidad de pedir más a los miembros, les pide que den más para no tener que yo que gastar. Si los miembros dan lo que tengo que enviar, ¿para qué lo voy a enviar yo? Me hago ese trabajo. Y la Iglesia siempre, es decir, se apoya en otras ONG, es decir, sí, principalmente con la Cruz Roja, para las ayudas. Tienen bastante infraestructura para poder hacerlo. Es decir, puede coger igual que, es decir, mandar un avión de ayuda, etcétera, o hacerlo. Sí, o así. Y sí, vamos a decirlo. Es decir, también lo pueden hacer a través de la Cruz Roja con suficiente material, no con un poquito, con mucho material. ¿Eh? Esta es la noticia, esa es la respuesta de la Iglesia, que en definitiva, voy a leeros algo para que, para que veáis que la Iglesia, es decir, la Ancient Peak o los trabajadores de allí lo sabían, es decir, pero solo voy a leeros, no tengo eh, bueno, no creí que lo tenía reservado, pero no. Bueno, lo que yo iba a decir es que ciertos empleados de Ensign Peak, al ver que las traquiñuelas y lo que se estaba haciendo, se dejaron sus puestos de trabajo y dimitieron. Pero bueno, luego llamaron a otros en su lugar. Sí, eso es lo que básicamente iba a deciros, pero decir, mostraros no, porque es decir, no es solo algo que en comentarios que salió. Bueno, ahora voy a enseñaros algo es decir, algo que lo pusieron en Facebook, ¿eh? Pero que es sobre lo que estamos hablando. Sí, y es que recordamos que el 20 de diciembre de 2019 la Iglesia publicó unos vídeos del obispado presidente confirmando que cualquier decisión se toma al espíritu de acción y el visto bueno de la primera presidencia. Voy a ponerlo, ¿eh?
It's a very humbling responsibility to take care of those sacred funds and to make those decisions or to recommend them to the First Presidency and the 12. And the three of us, we have a business background. And of course, we take this background with us as we look at those matters, and we use our experience, expertise in some fields. But ultimately, any decision is made in a spirit of prayer. We seek the will of the Lord, and we don't want to implement anything that would be ours. We try our best to be instruments in the hands of the Lord. Antes hemos hablado de este hombre, del Gerald Clausen. Y esto básicamente es la noticia que quería que tenía para vosotros. Y bueno, básicamente es todo lo que puedo hablaros hasta este momento respecto a esta noticia. Pero ya digo, la iglesia va a escabullir. Hay quien piensa que va a haber consejos de membresía y se va a excomulgar a empleados. Yo digo que no, yo pienso que no. O si hay, es con acuerdo. Mira, es decir, para calmar los ánimos y tal, vamos a hacer creer que has sido tú, pero en fin, es decir, te vamos a hacer como que a coger a ti como cabeza de turco, pero en realidad te vamos a sacar, te vamos a mandar a otro lugar, te vamos a cambiar de puesto, te vamos a poner tal, a un lugar donde no se llama la atención, en fin, tenemos a un lado, porque tenemos un año o dos, te estamos pagando y para que estés calladito, no digas nada. Y después vuelves al cabo de 5 años, dentro de 5 años, vuelves a tu puesto como, y ya está, y como que no ha pasado nada, porque la gente ya se ha olvidado de este asunto, porque es la gente mío, lo dice, hoy se acuerda, y hoy estás aquí y mañana ya no pasa nada, en fin, eso se ha visto mucho, esto de denuncias y después, sí, por ejemplo, es como el Dioni aquí en España. El Dioni fue un hombre que robó un furgón blindado con dinero, fue llevado a la cárcel, el dinero no apareció, salió de la cárcel y básicamente hoy día él se le entiende como si fuera un Robin Hood, como un héroe, pero robó un furgón. Pero bueno, pues así está, es decir, y no pasa nada. La gente tiene esa costumbre, la naturaleza humana es, hoy me acuerdo, pero mañana ya me he olvidado de ti. Es noticia que ya no interesa. Bueno, pues mis estimados amigos, mis hermanos en esta aventura, esto ha sido todo en esta ocasión. Esto ha sido las noticias de Manon y que hemos tratado en la multa que le han puesto a la Iglesia y a Sinpic, su entidad adyacente. Espero que paséis un buen fin de semana, espero que paséis una buena semana y si hay alguna noticia ya la vemos. Pues todo bien, sed bueno, hasta luego.